Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Isumi Guzmán, quien hoy estará a cargo de esta sesión del tercer seminario de Derecho Contractual. En este día nos acompañará el distinguido doctor Sergio García Long con el tema la compra-venta internacional de mercaderías. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del European Law Institute, miembro de la Comisión Consultiva en Derecho Civil del CAL. Actualmente se encuentra en Reino Unido realizando una maestría en International Business in Commercial Law por la Universidad de Manchester. Bueno, estimados participantes, a los que nos acompañan a través de nuestra plataforma de Zoom y en la transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas a lo largo de esta sesión y serán atendidas por el doctor al finalizar ella. Finalmente, estimado doctor, le extendemos nuestra gratitud por parte de todo nuestro equipo. Nos sentimos honrados por su presencia en esta sesión y le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchos éxitos. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Buenas tardes. El día de hoy voy a tocar el tema de la compraventa internacional de mercaderías. Primero un poco de contexto de por qué puede ser importante hablar sobre este tema. Y de ahí quiero enfocarme en las fuentes de donde surge este derecho del contrato de compraventa internacional para como una especie de introducción que pueda servir a todos los interesados en profundizar esta materia. Si es posible, durante la exposición aprovecharé para compartir estas principales fuentes en caso luego uno las quiera buscar por su propia cuenta. Solamente se tiene que googlear. Entonces, digamos, una primera parte de esta exposición consistirá en explicar algo, un poco de qué cosa es esto del derecho en general, el derecho contractual internacional y en específico sobre la competencia internacional. Luego nos vamos a enfocar en las tres principales fuentes del contrato de compraventa internacional, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980, el Sale of Goods Act de 1979, que es parte del derecho inglés, y los Incoterms de la International Chamber of Commerce, que son los términos comerciales que normalmente se aplican a este tipo de contratos. Entonces, para empezar, es importante tener en cuenta que el derecho contractual parte de una premisa fundamental, que es que las partes pueden definir libremente el contenido de sus contratos, salvo los límites que impone la norma imperativa. Y tal vez esta norma fundamental en los años 80 tal vez no era tan relevante o no se podía observar su impacto como lo es en la actualidad, porque actualmente con la globalización y la americanización y fenómenos similares, las compañías transnacionales que son muy importantes en la industria, uno cuando ve derecho de contratos, por ejemplo, siendo abogado peruano, no necesariamente va a redactar contratos en base a lo que dice el contrato típico de compraventa según el Código Civil, que digamos sería la norma doméstica aplicable a los contratos de compraventa, sino que muchos contratos, incluso siendo nacionales, pueden redactarse según estándares internacionales. Tal vez se pactan cláusulas como de hardship o cláusulas de force majeure, fuerza mayor, o cláusulas de renegociación, o cláusulas más complejas que precisamente, como digo, que están sujetos a estándares internacionales porque son más complejas que lo que puede decir al respecto el derecho nacional. Y esta importación, esta globalización, estos trasplantes legales se pueden dar de diferentes modos, pero una premisa particular es el hecho que las partes pueden definir libremente el contenido de sus contratos. Por un lado, porque pueden elegir la ley aplicable al contrato, digamos, si no dicen nada, se aplica la ley peruana, pero pueden pactar una ley extranjera,
como pueden pactar tal vez un instrumento internacional de soft law, o sea, que no es vinculante, o incluso un contrato sometido a ley peruana, aún así se puede redactar de manera distinta, porque en principio las reglas del derecho de contrato son derogables. Las partes pueden modificar o excluirlas, siempre respetando las normas imperativas. Pero digamos, fuera de las normas imperativas hay un gran ámbito de aplicación para que las partes puedan definir libremente el contenido de los contratos, y a ellos se agrega otras dos normas súper importantes. No solamente las partes en primer lugar, pueden definir libremente el contenido de sus contratos, sino que lo que ellos han definido es ley para las partes, el pacta sunt servanda. Y adicionalmente, solamente ellas pueden modificar o terminar el contrato, la conocida santidad contractual, salvo aquellos casos en donde la ley tal vez pueda proveer una solución distinta. En principio, esta libertad contractual hace que muchas veces las partes puedan manejarse, conducirse al margen del contrato. Y no esto necesariamente por un tema de, digamos, de moda, sino porque por diversas razones. Pueden ser que los abogados contractualistas son conscientes de que hay una deficiencia en la ley o que hay algo en la ley que no se acomoda bien a su contrato, entonces simplemente pactan la cláusula que mejor se acomode. Y allí, en ese momento en que uno tiene que definir cuál sería esta cláusula y tiene que decidir por cuál sería esta cláusula, digamos, existen muchas posibilidades, o el ingenio del abogado, o tal vez la influencia que puede surgir, puede ejercer una parte frente a la otra. Y es que por más de que un contrato sea negociado en el Perú, si es que la contraparte pertenece a una empresa transnacional, a un grupo económico, tal vez esa parte puede enviar un primer borrador del contrato redactado en base a su derecho nacional extranjero. Y muchas veces pasa que a veces las transnacionales, dicen ellos, políticas de gobierno corporativo o por una política de la empresa, quieren que todos sus contratos sean estándares, independientemente de cuál sea la ley aplicable. Eso quiere decir independientemente del derecho nacional, del derecho doméstico. Y claramente esto puede generar algunas complicaciones cuando un contrato es redactado, por ejemplo, en base al derecho inglés, en base al derecho americano, pero se quiere que esté sometido finalmente al derecho peruano, ¿no? Claramente, si se ejecuta en el Perú, probablemente el derecho sea el peruano, pero la redacción del contrato, la forma del contrato, probablemente esté influida por un derecho extranjero. Incluso en otros escenarios, a veces una empresa transnacional simplemente dice, el contrato seguramente lo celebraré con una empresa peruana, se ejecutará seguramente en el Perú, pero yo quiero que esté sometido a mi ley nacional y a mis cortes, porque no quiero someterme al derecho peruano o a las cortes peruanas, y probablemente incluso puedan someter el contrato a arbitraje. Entonces, digamos, esto solamente son eh, unas consideraciones a tomar en cuenta, por qué tal vez incluso en un escenario doméstico uno puede celebrar un contrato en base a estándares internacionales, ya sin mencionar el caso en donde claramente las partes estén sometiendo su contrato a una fuente de derecho internacional. Habiendo hecho, digamos, esta precisión, estas ideas fundamentales que son importantes, pasemos a hablar un poco sobre qué cosa es el derecho de la compraventa internacional de mercaderías. Porque fíjense que iniciaba mencionando que un contrato doméstico, digamos, un contrato que se celebre en el Perú sobre compraventa, puede redactarse, puede tener algunas cosas de estándares internacionales, pero cuando ya hablamos propiamente de un contrato de compraventa internacional,
hay algunas particularidades muy importantes a tener en cuenta y que definen precisamente las disposiciones legales en el marco internacional. Para empezar, como su nombre lo dice, se trata de un contrato internacional que implica necesariamente que vamos a estar ante partes de estados diferentes. Imagínense una exportadora peruana con una empresa inglesa, por poner un ejemplo. Eh, Pensemos en que las paltas que se venden en el Reino Unido, en Inglaterra, en Londres, son paltas peruanas. Entonces, una empresa que tiene su negocio, pongamos pensar un market, vende paltas peruanas en Londres y para ello necesita que las paltas vengan desde Perú hasta Londres. Entonces, allí ya vemos que necesariamente por el hecho de que, digamos, la internacionalidad de este contrato, en primer lugar, tiene como referencia la diferente nacionalidad de las partes. Un primer aspecto importante. Otro aspecto importante donde se va a ejecutar el contrato. Pero tal vez uno de los aspectos fundamentales que distingue una compraventa internacional de una compraventa nacional, tal vez la empresa peruana y la inglesa podrían celebrar finalmente un contrato sometido al derecho peruano, pero un aspecto importante y que, digamos, abre el ámbito de la compraventa internacional es el transporte marítimo. Como se tiene que enviar, en mi ejemplo, paltas de Perú a Londres, como podrán esperar, o se envía por transporte terrestre, que no sería posible si simplemente vemos el mapa, o por transporte aéreo tal vez, por sus costos no es lo más común en el comercio internacional, entonces lo más común es el transporte marítimo. Entonces, desde que está involucrado el transporte marítimo de mercaderías en el contrato de compraventa internacional, ya vemos que esto genera mayor complicación y tener en cuenta a unos intereses particulares. Por eso es que cuando estamos frente a un contrato de compraventa internacional, la operación no solamente se enfoca o se limita en el contrato de compraventa. Claramente tiene que haber un contrato de compraventa, seguramente en estándares internacionales, pero también tiene que haber un contrato de transporte, dependiendo carrier o charter. Si es que menciono términos en inglés es porque este derecho se maneja en inglés. Es bueno mencionarlo también para que quien quiera profundizar sepa cómo poder buscarlo. Entonces, un contrato de transporte marítimo, por ejemplo, un barco que salga del puerto de Callao y se vaya hasta un puerto en Londres. Pero adicionalmente, como va a haber un transporte marítimo, como puede esperarse, también está involucrado otro contrato, que es el contrato de seguro, y no un contrato común de seguro, sino un contrato de seguro marítimo. Entonces tenemos la compraventa internacional, contrato de compraventa internacional, el contrato de transporte marítimo, como también el contrato, la póliza sobre el seguro marítimo. Pero adicionalmente, como se podrá anticipar, como estamos frente a partes que tal vez nunca se van a conocer, porque no es que como en una compraventa simple, yo soy vendedor y tengo las paltas y te la entrego en tu casa, no funciona así. Voy a tener que poner las paltas en un barco que va a tener que zarpar a Londres. Ahí empieza una tensión sobre cómo se hace sobre el pago del precio, porque ¿quién tiene que asumir el riesgo del transporte? ¿Cómo se maneja el riesgo del transporte? Seguramente el comprador va a esperar hasta que los bienes, en mi ejemplo, lleguen a su puerto de desembarque en Londres
y le exigirá al vendedor que, o le dirá al vendedor que no va a pagar el precio hasta que reciba los bienes, pero también los puede examinarlo y dé su conformidad. Pero a la misma vez el vendedor seguramente querrá que el precio se pague tal vez con con el solo envío de los bienes sin perjuicio de que llegue tal vez días después, o tal vez qué seguridad podría encontrar para que una vez que el comprador efectivamente reciba los bienes y todo esté ok, proceda con el pago y no pueda tal vez comportarse de manera oportunista. Entonces viene un cuarto aspecto muy importante, que son las cartas de crédito o letter of intent, pero letter of credit o cartas de crédito. En general, digamos, se refiere a aquellos acuerdos que se tengan que realizar respecto al pago, pero uno de los más específicos es el letter of credit, la carta de crédito, que de manera simple, digamos, resumiendo, implica la intervención de bancos por ambas partes, por el cual el comprador va, por ejemplo, a un banco y pide la emisión de una carta de crédito en favor del vendedor, que también será revisado eh, por el banco del vendedor, y el precio se pagará según lo que se haya pactado en la carta de crédito. Por ejemplo, si es que los bienes con la emisión de un letter of credit, con la emisión de este documento, se envían los bienes efectivamente llegan al destino del comprador, el vendedor sabe de que si se ha enviado todo de manera conforme, no estará sujeto a la discrecionalidad, al oportunismo o al arrepentimiento del comprador, porque ya se habrá emitido un letter of credit que tendrá que ser honrado por el banco respectivo. Para entender cómo funciona esto, hay dos principios fundamentales sobre los letters of credit, que es la autonomía, que es un contrato autónomo, aunque se haga referencia al contrato de compraventa es autónomo, y el strict compliance o estricto cumplimiento, en el sentido de que los bancos revisan documentos y no revisan bienes. ¿A qué me refiero? Respecto a la compraventa, un aspecto muy importante es, como no es, digamos, una operación doméstica y sobre todo física en la entrega de los bienes, hay un documento muy importante que se llama el Bill of Lading, que es un título de propiedad, una carta de embarque, en relación a los bienes y que digamos como si fueran un certificado de acciones, le dan a su tenedor, digamos, quien esté, eh, eh, cuyo nombre aparezca en el certificado, es la persona que se considera como propietario. Entonces, no solamente como tiene que haber este transporte internacional en mercadería, no solamente es importante que los bienes, según la descripción del contrato, lleguen al puerto de destino de manera conforme, que haya conformidad con los bienes, sino que también el Bill of Lading, el embarque, la tarjeta de embarque, la carta de embarque, llegue de manera, digamos, se haya emitido de manera adecuada, porque en este documento se tienen que describir cuáles son los bienes, la descripción de los bienes, el día en que han sido embarcados, incluso la temporada, si fuera el caso, y otros datos eh, eh, que se hayan especificado el contrato. Usualmente se llama conocimiento de embarque, carta de porte, digamos, Bill of Lading
en su terminación en inglés. Y lo importante de esto, ¿por qué es tan importante este documento eh, que, que se refiere al título de propiedad? Porque dado que estamos en una compraventa internacional en donde tiene que haber transporte marítimo, podría pasar que el comprador en realidad nunca llegue a tomar posesión de los bienes, sino que en tránsito marítimo, por ejemplo, los transfiera en una subventa. ¿Cómo se transfieren estos bienes en tránsito? Endosando el conocimiento de embarque. De manera que los bienes pueden estar en tránsito, pueden ser que aún no hayan llegado al puerto de destino, pero si el conocimiento de embarque está a nombre del comprador y digamos el documento ha sido correctamente emitido, el comprador puede endosarlo y con ello generar una subventa. Por eso es que y no solamente ese documento, sino otros comprobantes, la misma póliza de seguro y otros documentos que puedan estar involucrados. Por eso es que a veces en la compraventa internacional de mercadería está involucrado casi al mismo nivel de importancia la entrega de los bienes, pero también la entrega de los documentos involucrados. Incluso, como, eh, como explicaré a continuación, se considera que la compraventa, en muchos casos la compraventa internacional es una venta de documentos y no una venta de bienes, porque parece que al final lo más importante para determinados casos son los documentos y no los bienes mismos, ¿no? Todo caso, entiéndase que es un contrato en donde los bienes también se ejecutan a través de la entrega de documentos. Entonces, como se tienen que entregar estos documentos, eh, en relación al letter of credit, los bancos lo que hacen es revisar esta conformidad. El banco, como es evidente, no va a entrar a revisar si los bienes físicos son conformes o no según el contrato. No es labor de los bancos. Entonces, el banco, si es que verifica que todo está ok, debe proceder con la ejecución de la carta de crédito y, en consecuencia, pagarle al vendedor. Y de esta manera, digamos, se logra eh, alinear los intereses de la parte y, sobre todo, darle seguridad al vendedor de que recibirá el pago una vez realizado el envío, digamos, una vez que se recibe, se envía y se recibe los bienes, y a la misma vez que el comprador esperará, habiendo dado la seguridad, puede esperar de que el pago se realizará recién una vez que se han recibido los bienes y sobre todo los documentos de manera conforme. Entonces es importante tener en cuenta este marco. Y ahora vamos a, a, tres, a tres puntos importantes, como digamos a las tres fuentes importantes. Seguramente, si hablamos de la compraventa internacional de mercaderías, eh, uno pensará en cuál es este instrumento vinculante que vincula a las partes, digamos, cuál es este instrumento internacional vinculante que regula la compraventa. Y tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que en principio vincula a aquellas partes que hayan ratificado la convención. Digamos, para quienes quieran revisarlo, eh, es un documento que se enfoca en determinados aspectos de derecho de contratos de compraventa. Claramente tiene su ámbito de aplicación y regula la formación del contrato, principalmente la formación del contrato, los derechos y obligaciones de las partes en,
en relación a, por el parte del vendedor, el envío de los bienes conforme al contrato, y por el lado del comprador, tomar el delivery y realizar el pago. Pero es importante mencionar que este documento no regula algunos aspectos. Por ejemplo, el artículo 4 señala: la presente convención regula exclusivamente la formación del contrato de compraventa y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador de este contrato, pero no regula temas sobre la validez del contrato ni sobre los efectos que se puedan generar en relación a la transferencia de propiedad. Digamos que estaría más ligado a un aspecto de derechos reales o disposición específica de las partes. ¿Por qué es importante la convención? No solamente porque, digamos, regula la compraventa internacional, sino porque a la fecha es uno de los instrumentos internacionales de uniformización más exitosos del mundo. A la fecha tiene 97 Estados miembros, entonces su ámbito, su alcance es muy amplio. Y como es de 1980, ha inspirado a otros documentos, a otros iniciativas de uniformización que a la fecha son muy conocidos e importantes, como tenemos a los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, ya en su última versión del 2016, o a los principios europeos de derecho de los contratos, o al marco común de referencia. Es muy usual que cuando se trate, por ejemplo, sobre los principios UNIDROIT, también se hable sobre la Convención de Compraventa Internacional, porque este es el antecedente, y no solamente un antecedente, ojo, respecto a la compraventa, sino muchas de las disposiciones, sin perjuicio de que esto ha sido redactado en un contexto de uniformizar el derecho de la compraventa, ha inspirado disposiciones sobre el contrato en general. Pues los principios UNIDROIT tienen disposiciones en ese sentido, como los principios europeos, no están enfocados o limitados a la compraventa. Este es en sí, digamos, un instrumento internacional vinculante importante a tenerlo en cuenta. Ahora, otro documento muy importante es el Sale of Goods Act de 1979, que es del derecho inglés. Uno podría preguntarse por qué el derecho inglés es relevante en un contrato internacional. Bueno, haciendo la historia corta, el derecho inglés tiene una perspectiva, una filosofía distinta que la que, digamos, tiene en general el derecho de contratos en el civil law, y esto es visto como un mayor atractivo en el campo internacional, mientras que las legislaciones, las jurisdicciones civilistas, tal vez tienen un enfoque solidarista en el derecho de contratos, tienen a la buena fe, a la equidad, pueden ser paternalistas, y esto, digamos, es visto con aceptación en diversas jurisdicciones en Europa y con mayor fuerza en Latinoamérica también. El derecho inglés es más formalista, es más objetivo, prefiere un respeto estricto del pacta sunt servanda. No se ve bien doctrinas como la fuerza mayor, como la renegociación, como la adaptación de los contratos, y aspectos similares en cierta manera tratan que el derecho de contratos, y sobre todo el derecho comercial en general, es un derecho estrictamente privado, en donde la labor de las cortes sea respetar y ejecutar los contratos, no entrar a modificarlos. Y por ello es que tiene una regulación
en ese sentido. Y esto tiene como efecto de que, por ejemplo, en el campo de la compraventa internacional, muchos contratos que se celebran en Londres, por poner un ejemplo, o digamos, siguiendo este ejemplo, de la empresa peruana y la empresa londinense, muchos contratos se redactan, digamos, contratos internacionales, se redactan en base al Sale of Goods Act y aplicable precisamente bajo ley inglesa. Muchos contratos internacionales tienen un pacto expresa de ley inglesa. Recordemos que precisamente por esto es de que estos dos modelos son vistos como modelos que pueden entrar en competencia. Recordemos además que Inglaterra, mejor dicho, el Reino Unido, ya no pertenece a la Unión Europea, el Brexit, y la Convención de Compraventa Internacional no ha sido ratificado tampoco por el Reino Unido. Entonces, digamos, existen diversas explicaciones, seguro políticas, pero respecto al derecho es porque hay muchas disposiciones de la SIC que tal vez no son compatibles con el derecho inglés. Recordemos que la convención, la SIC, la SIC, así se le dice en inglés, la convención, como pretende tener alcance mundial, necesariamente va jalando lo mejor de todo el mundo. Tal vez si sobre tal aspecto considera que el civil law tiene algo interesante, lo toma. Si considera que el common law al respecto tiene algo interesante, lo jala. Y es por eso que a veces es una mezcla aparentemente exitosa, pero finalmente una mezcla de diversas jurisdicciones. Pero de tenerse en consideración que al final la convención tiene un esqueleto anglosajón. O sea, parte del derecho anglosajón, porque las filosofías del derecho anglosajón son preferibles en el comercio internacional, pero a pesar de ello hay aspectos de derecho civil que han sido tomados. Y esto, digamos, parece haber sido razón suficiente para que el derecho inglés o los ingleses, digamos, se sientan conforme con su Sale of Goods Act y, digamos, no necesiten tal vez mirar mucho a la convención, a diferencia tal vez de partes internacionales de otras, de otras, de otras jurisdicciones. Quien tenga interés en revisar la norma lo puede googlear, toda la ley está disponible en Internet. Y bueno, si uno lo lee, se va a percatar que tiene una estructura distinta si es que recuerda cómo está regulado el Código Civil peruano. Y la otra fuente eh, importante son los Incoterms. Incoterms se refiere a los International Commercial Terms, términos comerciales internacionales, patrocinados por la ICC, International Chamber of Commerce, Cámara de Comercio Internacional, y se refiere a una abreviatura, se refiere, digamos, una recopilación de términos comerciales que tienen que consisten en abreviaturas de tres dígitos para definir grupo de reglas específicamente sobre transmisión de riesgos, eh, delivery, o sea, entrega, y algunos obligaciones y costos que, que tienen que asumir las partes. Dado que estamos en un contexto internacional y de transporte, hay muchos términos que no necesariamente son sinónimos y que tal vez podrían ser sinónimos para nosotros.
Usualmente el riesgo se transfiere con la propiedad, pero no necesariamente en una compraventa internacional. Riesgo y propiedad pueden estar distinguidos, como también el delivery puede también estar disociado. Por eso es que es necesario prestar atención a que los conceptos de quién tiene la posesión, cómo se hace el delivery, la entrega, cuándo se considera que hay entrega, cuándo se transfiere el riesgo, cuándo hay transferencia de propiedad, se pueden, digamos, distinguir según estos términos comerciales. Y creo que la mejor manera de poder, digamos, como de manera introductoria, ver estos términos es a través de una foto. Por ejemplo, viendo los primeros 6 términos que tal vez son de los más conocidos, X-Works. Y si se dan cuenta, hay una línea y están las imágenes arriba. ¿Qué quiere decir si es que se pactan, por ejemplo, en un contrato, es usual que se incluyan estos términos expresamente en el contrato, precisamente para hacer referencia a cómo se va a producir en general la transferencia, el envío, el transporte de los bienes. Por ejemplo, Ex-Works, que dice agreed place, significa de que el vendedor se libera cuando los bienes son puestos en disposición en el establecimiento del vendedor para que estén listos para que el comprador venga a tomar posesión de los bienes. Solamente se limita hasta allí su obligación y su responsabilidad. Y X-Word se pone XW. Free career, ¿qué quiere decir free career? Que el vendedor se libera una vez que pone los bienes en disposición del first career, que se refiere al primer transportista, que en principio es por transporte terrestre. Eso quiere decir que una vez que los bienes son entregados al transportista terrestre, el vendedor ya se liberó de todo y todo lo que viene a continuación es asumido por el comprador. Fast, free alongside ship, que se refiere a que el vendedor se libera, si sigue la imagen, se libera cuando los bienes son puestos alongside ship, al lado del barco. Es importante seguir la secuencia de los dibujos para ver hasta dónde tiene que llegar el vendedor. El otro, uno de los más conocidos, el FOB, Free on Board, ¿qué se refiere? El vendedor cuando se libera, cuando los, como dice Free on Board, cuando los bienes se ponen on board, cuando son, como se ve ahí la grúa, cuando son embarcados en, en el, en el barco respectivo. Luego está CFR, Cost and Freight, que se refiere costo y flete. Y luego el siguiente, que es muy similar, solamente que incluye el insurance, que es el seguro, Cost, Insurance and Freight, en donde el vendedor no se libera poniendo los bienes en disposición de su almacén, o entregando los bienes al transportista terrestre, o llevando los bienes al lado del barco designado, o embarcando los bienes al barco nominado, sino que ya asume el riesgo del transporte marítimo hasta que los bienes lleguen al puerto de destino. Y según, por eso dice, el CFR es Cost and Freight, porque tienes que asumir el costo del transporte, el empaque, el flete, y el SIF, SIF, Cost Insurance and Freight, además también el seguro, que digamos, el SIF es, digamos, el más beneficioso para el comprador, porque finalmente el comprador lo que va a querer es
digamos, comprar, en el ejemplo, el importador londinense va a querer celebrar el contrato y que finalmente los bienes lleguen al puerto designado en Londres y no tener que preocuparse del empaque, del transporte, de cuál es el barco a elegir, cuál va a ser el seguro, del flete, del, de los documentos involucrados, de conocimiento de embarque, de la póliza, constancias, etcétera, etcétera. Claramente, dado que en este escenario el vendedor asume más responsabilidad, eh, puede cobrar un mayor precio. Y salvo pacto en contrario, digamos, hasta donde llega la columna, hasta donde se extiende, significa que ya el vendedor se libera y no tiene nada más que hacer. Y salvo disposición específica en contrario, es necesario ver caso por caso, y según el Incoterms que se haya pactado, eh, el comprador recibe la propiedad de los bienes una vez que precisamente el vendedor se libera, pero fíjense que esta liberación puede darse en diferentes escenarios y que no necesariamente la transferencia de propiedad se da a través de un acto físico, como se entiende una entrega que llegue al comprador, porque pueden haber diferentes etapas en todo lo que está involucrado el transporte marítimo de mercaderías. Entonces, estos son las tres principales fuentes. Es importante conocerlas porque no solo porque muchos contratos domésticos cada vez más se someten a estándares internacionales, sino porque también abogados locales ven contratos internacionales. Y si uno no está familiarizado con el derecho inglés, que es la ley preferida que se pacten los contratos de compraventa internacional, o la convención o los Incoterms, vamos a estar perdidos. Incluso las cartas de crédito también tienen un instrumento internacional que los regula, que es el UCP, Uniform Custom Practice of Documentary Credit, que se refiere, digamos, que también auspiciado por la ICC, que se refiere a las costumbres y prácticas en relación a estos documentos. Entonces, una carta de crédito, digamos, seguramente se va a regular según lo que se haya pactado, pero va a tener como referencia este marco internacional. Y ni qué decir el contrato de seguro marítimo, que también, digamos, en el marco internacional está fuertemente influenciado por el derecho inglés. De hecho, antes de que exista el derecho de seguro en general como tal, inglés, primero se desarrolló el derecho de seguro marítimo, que es muy antiguo, y de allí empezaron a salir las disposiciones generales que luego, digamos, regulan a lo que es eh, la ley inglesa de seguros en general. Por eso es que a veces cuando se realizan operaciones que involucren alguna parte británica, muchas veces, aunque el contrato sea internacional, el derecho que aplican es el derecho nacional inglés, solo que está internacionalizado como Londres es una sede muy importante, centro financiero del mundo. eh,
se han dado el lujo de no formar parte de la Unión Europea, no han ratificado la convención, en cierta manera son autosuficientes porque son un fuerte jugador en el mercado y en el comercio internacional. Y a veces cuando se estudia sobre derecho comercial internacional, se estudian instrumentos internacionales promovidas por organismos internacionales como UNIDROIT, la Haya, UNCITRAL, ICC, Banco Mundial y otros, pero también se mira mucho al derecho inglés y por eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, esto eran algunas cosas que quería compartir y dejamos unos minutos para responder alguna pregunta en caso la hubiera. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Como se mencionó, pueden realizar sus preguntas a través del chat o levantar su manita para poder darle el uso del micrófono. Esperamos unos minutos para poder seguir con... Bueno, doctor, me parece que no hay ninguna consulta. Ha quedado todo bastante claro. Ha sido una sesión bastante completa, una ponencia muy excelente y queremos agradecerle por ello. A nombre del Colegio de Abogados de Huánuco también extenderle la total gratitud por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y esperamos vernos en otra oportunidad. Buenas tardes. Igualmente, doctor, esperamos contar con usted para futuros eventos académicos. Bueno, estimados participantes, con ello hemos culminado esta sesión. Nos encontramos nuevamente a las 6 de la tarde para seguir con las sesiones del tercer seminario de Derecho Contractual. Tengan ustedes muy buen día. Hasta más tarde.